Hola a todos, el día de hoy les vamos a hablar de un tema muy importante que nos compete a todos. Este trata de cómo algunas bacterias y hongos infectan nuestras plantas y alimentos eventualmente. Mi nombre es Camila Flores Osorio y junto con mi compañera Lorena Riboandaza vamos a hablarles de una bacteria y un hongo que afectan a algunas plantas. Sin más preámbulo, comencemos. Erwinia carotovora y Fucsinia spp. Erwinia carotovora o pudrición blanda. Las bacterias son organismos vivos unicelulares, cuyo tamaño es del orden del micrón. Se reproducen por multiplicación asexual, es decir, que la célula bacteriana se divide directamente para dar nacimiento a dos células hijas idénticas a la madre. La Erwinia carotovora es una bacteria gram negativa, anaerobia facultativa, causada de la pudrición blanda de la papa. Características biológicas. La bacteria que produce la pudrición blanda de color café claro comienza en la base de la hoja central. Se transmite muy fácilmente por el agua, suelo, rocío, insectos o por medio de los trabajadores. Se desarrolla con más frecuencia en cultivos con malos sistemas de drenaje o en periodos de temporadas de lluvia. Patógenos. La papa es atacada por un gran número de insectos, plagas y enfermedades que afectan a la producción. Ciclo de vida del patógeno. El patógeno es polilla guatemalteca de la papa, o también conocido como Tessia salanivora. Esto pasa por 4 estados de desarrollo durante el ciclo de vida: el huevo, larva, pupa y adulto. La duración de cada uno de estos estados depende de las condiciones ambientales existentes, principalmente en la temperatura y la humedad. Los huevos son depositados en la mayoría de los casos en el suelo, cerca de la base de la planta o sobre los tubérculos. Las larvas, que son de color blanquecino, pasan a su vez por 4 estadios larvarios. En el último de ellos abandona los tubérculos y pupa, preferiblemente en el suelo, pero cerca de la superficie. Ocasionalmente también pueden pupar en el interior del tubérculo. De esta pupa aparecieron nuevos adultos pasando unos días. Los hospederos son el ajo, la papa, el pimentón y el tomate. También pueden vivir en condiciones de escasez de oxígeno. Síntomas. Expresa los daños en los tubérculos con una pudrición húmeda que ablanda los tejidos con un olor fétido. 2. En condiciones de humedad, la bacteria invade a la planta por la base del brote. 3. El crecimiento se retarda y las hojas se tornan a un color rojizo en las puntas. 4. La rama se pone rígida y más recta de lo normal y todo el brote se torna de color amarillo pálido. Y 5. En la fruta se presenta una descoloración del tejido de la pulpa. Métodos de control. Primero, evitar el exceso de humedad, ya que esto favorece la invasión de la bacteria por falta de oxígeno. Segundo, hacer rotación de los cultivos, sobre todo en frijoles y maíz por 2 o 3 años. Tercero, usar semillas certificadas o semillas de segunda que estén sanas. Cuarto, desinfectar las bodegas donde se guarde la semilla y con buena ventilación. Quinto, desinfectar las herramientas e implementos agrícolas. Sexto, evitar la siembra en suelos húmedos y no regar de mucho. Séptimo, evitar llevar a la bodega papas mojadas o con exceso de humedad. Ahora les voy a hablar sobre Fucsinia spp. Las fucsinias son hongos que causan las enfermedades de las plantas conocidas comúnmente como rollas. Pertenecen al orden Fucsiniales, que antes era llamado Uredinales. Esta representa uno de los grupos de Basidiomycetes más grandes hasta el momento. Las rollas constituyen un grupo diverso de patógenos en las plantas. Hay más de 120 géneros y 6.000 especies. Tienen etapas de vida complejas, en las cuales incluyen la producción de esporas sexuales, también conocidas como basidiosporas, y hasta 4 esporas funcionales y esporas asexuales morfológicamente diferentes, las cuales aseguran la diseminación y la supervivencia en el invierno. Siguiendo con la idea de las esporas, esto es una característica muy importante para ellos, puesto que a menudo necesitan 2 grupos de plantas hospedadoras no relacionadas para completar sus ciclos de vida.
pero ya les hablaré un poco mejor del ciclo de vida. Siguiendo con las características que poseen las esporas de la roya, también tienen paredes gruesas y con pigmentación que las protegen de la radiación del UV. Producen esporas en cantidades no cuantificadas, son aerodinámicamente ultraligeras y alcanzan grandes distancias en cortos periodos de tiempo. Y además pueden permanecer viables mientras se transportan a larga distancia. Cuando hablamos de ciclo de vida tenemos que saber que este hongo comprende 5 fases de desarrollo. En los restos de la cosecha se forman los teliosioros, los cuales forman teleotosporas y estas a su vez producen por meiosis y una vez llegada la primavera, basidiosporas. Estas que hacen infectan las hojas del huésped secundario, formando posteriormente en este huésped penicilios y aceidos. Las aceidiosporas, bajo las condiciones climatológicas adecuadas, inician la infección en las hojas del trigo, formándose en estas uredionosporas, que es la forma sexual del hongo, irán infectando al cultivo de forma progresiva mientras que se den las condiciones óptimas de humedad y temperatura. A medida que la planta madura o cuando las condiciones ambientales son las más favorables, se observan los teliosoros o masas de teleotosporas, las cuales se forman debajo de la epidermis de la hoja o masas de estas en los restos de las cosechas. Durante el otoño o invierno se completa así el ciclo de vida del hongo. Tener muy presente que las estaciones del año también juegan un papel muy importante en el crecimiento de este hongo, el cual se presenta de la manera en que se observa en pantalla. Cuando la sintomatología es grave en el hospedero, la primera fase del cultivo, se puede producir una disminución significativa del rendimiento, principalmente al reducir el número de granos, ya sea de espiga o por la calidad de estos. Los ataques fuertes perturban la asimilación de nutrientes y estas modifican el metabolismo en general de la planta. El crecimiento de la planta también resulta afectado y baja el rendimiento de la misma. En pantalla podemos observar un cuadro que nos muestra el patógeno que enferma ya sea la hoja o el tallo lineal y qué síntomas nos muestra dicha planta, como sean en los hospedantes primarios, ya sea en el trigo, en la cebada o en triticales. Podemos observar que la sintomatología es muy parecida, solamente que depende el lugar en donde se encuentra, ya sea la hoja, el tallo o en la roya lineal, se van a mostrar uno que otra diferencia en los síntomas. Cuando hablamos de qué métodos de control se puede tener para evitar que este hongo se produzca en nuestras plantas, tenemos que saber que hay dos opciones, o control preventivo o control químico. En control químico tiene que ser la aplicación de fungicidas y estos tienen que ser autorizados. Y ya cuando hablamos de control preventivo es de cerciorarnos nosotros de que la planta desde antes cuidarla de manera adecuada y para evitar la humedad y otros factores que puedan asociarse a la llegada de este hongo. Otro método de prevención para evitar que este hongo esté en nuestras plantas es usar el método de irrigación por goteo o el que riegues las plantas cerca del suelo para limitar que las hojas se mojen. También que sean regadas en horas tempranas del día para que la humedad que sea excesiva se seque rápidamente al avanzar el día con los rayos del sol. Curiosidades de este hongo. Bueno, debemos saber que las esporas penetran por los estomas y esta infección localizada, la propagación se hace por el viento a distancias considerables. Las infecciones primarias en el cultivo son comúnmente leves, son producidas por pudorosporas transportadas por el viento. Estas pueden haber recorrido
grandes distancias. También inician la germinación 30 minutos después de tener contacto con agua libre a temperatura de 15 a 25 grados centígrados. Y si las condiciones son favorables, se produce una generación sucesiva de ureosporas cada 10 o 14 días. También podemos decir que gracias al proceso por el que pasan en su ciclo de vida, estos hongos pueden sobrevivir como micelio durante las temperaturas que están cerca o por debajo de la congelación. Se ha demostrado también que en primavera y el principio de verano, este hongo asegura las condiciones ambientales más propicias para la producción de esporas. Durante este periodo, cantidades no cuantificadas de esporas están listas para ser descargadas de las plantas huésped y ser transportadas hasta miles de kilómetros gracias al aire. Por lo general, las bacillosporas, junto con las ascosporas, se encuentran entre las partículas primarias biológicas que son comparadas con el aerosol según estudios atmosféricos, lo cual es de suma importancia fisiopatológica, ya que estas pueden desempeñar un papel muy importante en la patogenia de enfermedades alérgicas. Siguiendo con este orden de ideas, estas desempeñan un papel a nivel respiratorio, ya que inducen una amplia gama de síntomas como la rinitis alérgica y el asma. Y ya para finalizar, a continuación podrás encontrar los links de donde sacamos la información para presentarte la anterior investigación. Muchas gracias por su atención.